Muy cerca a las horas en que Berbeo tenía que entregar su carta de renuncia, revelamos esta información para todos nuestros seguidores y aliados de Ecos del Conveima y Ecos Interactiva. Por eso hoy hemos invitado a nuestros grandes analistas. Eduardo Bejarano, buenos días. Buen día, Juan Pablo, Jorge, y por supuesto a todos los oyentes de Ecos del Conveima en esta mañana. Jorge Enrique Palacio, buenos días. Juan Pablo, igualmente, buenos días. Eduardo, un saludo muy especial a toda la comunidad de oyentes y televidentes del Ping Pong Político. Ayer fue también condenado a casa por cárcel Luis Hernando Rodríguez, el exalcalde de Ibagué, y se produce curiosamente esta noticia luego de un trino y una noticia de Caracol Radio de un escrito de acusación que se va a realizar creo que el próximo 16 de abril, Edwin, en contra de los implicados en el caso de corrupción. En este caso, pues, se ha mencionado a Óscar Alexander Berbeo como un beneficiario de los dineros de los Juegos Nacionales porque vendió su empresa Boylan en su momento, que estaba en compañía con el chatarrero, según la Fiscalía, con dineros propios que coinciden con los giros que le hacía el señor Arturo Giraldo, que era el contratista, que se había ganado algunos de los contratos y que lo ha ratificado el condenado por corrupción Orlando Arciniegas Lagos. Eduardo Bejarano, ¿cuál es su análisis sobre las revelaciones recientes relacionadas con este escándalo de corrupción de los Juegos Nacionales 2015, en el que Econoticias fue protagonista esencial cuando lo destapamos desde los diseños de los Juegos Nacionales? Sí, señor, y qué bueno tener a Edwin Ballesteros también por acá, porque en su momento cuando estaba en el Nuevo Día también fue muy punzante, indagó a profundidad, al igual que Ecos, este asunto tan espinoso. Pues hombre, Juan Pablo, este es un coletazo tardío del tema del chatarrero y de los Juegos Nacionales, que pues ya cumple más de 10 años rondando por allí sin que suceda mayor cosa. Pero me parece que el hecho de que ya se le mencione y que se diga que estos dineros entraron a sus cuentas y que los anticipos se usaron para cosas indebidas, pues es un tema bastante delicado. Celebro, eso sí, que se haya tomado la decisión. No sé si él renunció por motivación propia o porque la alcaldesa le dijo que lo hiciera, pero me parece que es positivo que las personas que están en ese tipo de procesos o que son cuestionados por la justicia, pues se defiendan por fuera de las oficinas públicas, porque desafortunadamente en muchas ocasiones personas con cuestionamientos o investigaciones sobre sus hombros lo que hacen es defenderse desde sus cargos, y eso obviamente afecta a la administración pública. Pero seguimos insistiendo, como lo hemos dicho hace varios años, a esto le faltan muchas piezas y muchos responsables por responder ante la justicia, y con las recientes declaraciones de Arciniegas Lagos, no sé si habrá prendido nuevamente un ventilador, pero parece, o me temo, que hay más de uno asustado en la ciudad de Ibagué. Escuchemos lo que dijo Orlando Arciniegas Lagos, Óscar Mauricio Cardoso, y que fue revelado en exclusiva por la cadena Caracol. ¿Sabe usted, o digamos, porque replanteo la pregunta, usted sugería al contratante, al consorcio para que contrataran a Arturo Giraldo? ¿Era discrecional de Jorge Pérez o el consorcio contratarlo, o era una orden? Perdóneme, cuando hay un contratista que está ejecutando la obra, busca subcontratistas. ¿Y a qué subcontratistas busca? A los que se le recomiende. Y en este caso, se le recomendó al señor Arturo Giraldo, tanto para el parque deportivo, como para el estadio, como para la 42. Doctor Orlando, en las diligencias penales también se ha hablado de que hubo una recomendación para que se hiciera un contrato con el entonces exconcejal Óscar Berbeo. ¿Conoce usted algo de ese al particular? Óscar Berbeo resultó contratando con el señor, él tenía una mezcladora, algo de cementos, y ellos resultaron contratando. Es más, vendiéndole, el señor Berbeo resultó finalmente vendiéndole a Jorge Pérez su empresa. ¿Por recomendación de Luis Hernando?
No sé si sería por recomendación de él, no sé qué tipo de negocios hicieron ellos allá. ¿Qué opinión tiene Jorge Palacios sobre la presunta participación del secretario general de la alcaldía, Óscar Berbeo, en este caso de corrupción? ¿Y cómo cree que esto afecta a la confianza pública en las autoridades locales? Bueno, Juan, después de 9 años hablando de esta novela, lo primero que hay que resaltar es la inoperancia de la justicia en Colombia. Un caso con tantos años, con tantos matices, con tantas revelaciones que aún siguen por descifrarse, con tantos protagonistas, con tantas personas que aún tienen intereses en este proceso y que nunca padecieron ninguna condena, como el mismo alcalde, Luis H. Él sale a casa por cárcel en el escenario mismo, que no hay una condena que pese en su contra, pese a que lleva 6 años en el proceso involucrado penalmente en la cárcel del Espinal. Y vemos cómo ahora sale salpicado también el doctor Óscar Berbeo, que incluso él en esas revelaciones, esto que hizo Orlando Arciniegas de nuevo, ya lo había dicho en alguna oportunidad, recordar que Orlando Arciniegas tiene una de las penas más altas jamás impuesta en Colombia por corrupción y que pues obviamente enrarece aún más este ambiente. La determinación que toma el municipio y la doctora Joana Aranda es más que correcta, más que precisa, ante cualquier escenario de estos que pueda generar turbiedad sobre un proceso que está apenas en maduración, como es el del plan de desarrollo municipal, en donde se están generando muchas noticias y pues donde hoy Óscar Berbeo evidentemente tiene muchísimo poder al ser el segundo a bordo, al ser el secretario general de la administración, pues es pertinente que él salga a asumir un proceso que, como él mismo lo ha resaltado en varios medios de comunicación, no tiene aún ninguna ni investigación formal, no tiene una condena, no tiene un proceso abierto, pero es decoroso para la administración que él se aleje del cargo para asumir esa defensa que él tiene derecho, por supuesto, como todos los ciudadanos en Colombia, en un Estado de Derecho, y que se esclarezcan estas situaciones que vuelvo y reitero, 9 años después hablando de lo mismo Juan Pablo y sin mayores precisiones, pues habla muy mal de la justicia en Colombia. Eduardo, ¿cuáles cree usted, sin ser abogado, que son las implicaciones legales, pero sí las éticas de las acciones descritas en el escrito de acusación contra Jorge Alexander Pérez, alias El Chatarrero, y donde se menciona al secretario general de la relación con la compra de la empresa Boylan Cementos y Concretos SAS, donde aseguran que prácticamente esa plata salió de los Juegos Nacionales? Pero es que me pregunta usted un tema ético. Si acá en todos esos episodios la ética ha sido inexistente. Cuando se mencionan tantos personajes que utilizaron anticipos para cosas indebidas, cuando se menciona que hubo tanto personaje de Ibagué, empresarios, entre comillas, que se lucraron y beneficiaron de estos recursos y de las ilegalidades que rondaron todos esos episodios. ¿Qué ética puede haber cuando muchos periodistas en la ciudad callaron o comieron felices de las mieles de esta corrupción? ¿Qué ética podrá hablarme usted, Juan Pablo, cuando todavía no sabemos qué políticos, aparte de Luis H. Rodríguez, que no está condenado aún, pero me parecería insólito, sería tal vez Jorge y Edwin el primer episodio en la historia de la República de Colombia, donde un acto de corrupción de semejante tamaño y naturaleza no tenga un político detrás, pero todavía no sabemos qué pasó con el papel de los concejales de ese momento, qué sabemos del papel de excongresistas, etcétera. De tal manera que aquí la ética, pues obviamente es algo inexistente, algo etéreo, algo que jamás podrá pensarse, porque las implicaciones legales ahí están. Pero es que ni siquiera, Juan Pablo, y con esto cierro, decir que ética, porque en muchos escenarios ni siquiera la sanción social, ni siquiera la condena no judicial, sino social, ha operado, porque muchos siguen posando de empresarios o de destacados miembros de la sociedad ibaguereña. Da vergüenza por no se le mire este tema. Jorge Enrique, ¿cómo cree que este caso refleja las dinámicas de corrupción en la contratación pública y cuáles podrían ser las medidas necesarias para prevenir situaciones similares en el futuro? Entonces es paradójico, Juan, que pese a estos señalamientos, porque esta sombra pues aqueja a Óscar desde hace más
desde que se generó el proceso, cuando él era un empresario exitoso con su conglomerado empresarial de Boylan. Y pues, pese a esos señalamientos, él sigue escalando social y políticamente en la ciudad, pues hasta hacer parte activa de las dos últimas administraciones. Él siempre fue, llamémoslo así, una piedra en el zapato, tanto en el gobierno de Andrés Hurtado como ahora el de Joan Aranda, pero aún así llega a lo más alto del poder. No hay ningún cuestionamiento en lo legal, pero sí esa parte de que pese a esas sombras llega a esos escalamientos dentro del poder local, pues habla bien de lo que refleja Eduardo ahorita en sus argumentaciones también sustentadas en el sentido de que la ética y lo político y lo judicial se entremezclan acá en la política local sin mayores aspavientos y sin mayores consecuencias. Tristemente, Ibagué ha sido testigo en los últimos años de la mezcla de los intereses de políticos y negociantes que entre los dos resultan haciendo negocios políticos. Y esa es la historia de Ibagué y del Tolima de nunca acabar. Cómo a través del poder que se adquiere políticamente se establecen relaciones y vínculos comerciales que afectan todos los estamentos sociales, tanto la infraestructura, los grandes contratistas, las celebraciones indebidas de contrato, y en algún momento casi todos los servidores públicos resultan con esa sombra que los persigue y que en muy contadas ocasiones los lleva a la cárcel, como fue en el caso de Luis H. Rodríguez. Eduardo, ¿cuál es su visión sobre el papel de la justicia y los organismos de control en la investigación y sanción de casos de corrupción como este? ¿Y qué desafíos identifica para garantizar la transparencia y legalidad en la gestión pública? Pues hombre, Juan Pablo, creo que hemos sido críticos de la justicia, usted lo ha sido, ahorita Jorge también, pero al menos en este episodio nauseabundo de los Juegos Nacionales, algo de justicia ha habido. Algunos personajillos han ido a parar a la cárcel, no los que debieran de pronto, o no los que mayores recursos se embolsillaron. Pero bueno, digamos que algo de justicia ha habido. Pero la justicia en Colombia sigue estando en el ojo del huracán, es el gran cuestionamiento. Ya no hablamos de los gobiernos, de que no hacen nada por reformar la justicia, sino del funcionamiento del Estado. ¿Cuántos episodios hemos advertido en las anteriores administraciones municipales, solo por mencionar unos pocos ejemplos? Lo del alumbrado público, lo de la no Corpus San Juan, lo de las fiestas, lo del concierto de Carlos Vives, lo de las piques ilegales, bueno, por donde usted vea, hay cuestionamientos y problemas. Y desafortunadamente, pues la justicia no aparece. La justicia se burla de lo que esperan los ciudadanos. La justicia inoperante, y eso aplica también para los organismos de control, pues simplemente parecieran invitados de piedra o organismos que celebran o conllevan a situaciones que facilitan la corrupción, de tal manera que pues aquí también son los cuestionamientos para ellos, y esperamos que en el episodio de los Juegos Nacionales pues los que se lucraron de una manera gigantesca también respondan en algún momento, no solamente aquellos que por ahí recibieron 5 millones, 10 millones, porque esos son los que están en la cárcel, los que recibieron poquito, y los que se embolsillaron las grandes sumas parece que siguen muy orondos por las calles de Ibagué. Doctor Jorge Palacios, ¿cómo analiza la decisión de Joana Jimena Aranda, donde quiere separarse de cualquier manto de duda de corrupción en su gabinete? ¿Y cuál es el perfil de la persona que debe reemplazar a Berbeo? Que no vaya a resultar contratando otro personaje cuestionado, ¿no? Pues, como llega Óscar Berbeo a ese cargo? Por una responsabilidad política. Y mire las paradojas de lo que ocurre en la política local. Para muchos, Berbeo fue el héroe de la campaña de Joana Aranda, siendo uno de sus mayores portavoces y quien enfrentó a la contraparte en la plaza pública. Él es un hábil político, pero vuelvo y reitero, con esas sombras, con esos cuestionamientos, una figura delegataria de semejante responsabilidad como es el secretario general de la administración, pues evidentemente tiene que tener un análisis más minucioso desde el mismo nombramiento. Acá, ¿cómo llegar al poder? Pues simplemente como un delegado político de Andrés Fabián Hurtado, quien fue su alfil y su estrella en la administración anterior en varios cargos de poder. La doctora Joana Aranda toma una decisión más que pertinente.
Este caso está lejos de esclarecerse, se abre un nuevo capítulo, habrá nuevos involucrados, nuevos actores, nuevas sanciones, y en unos años, Juan Pablo, a este paso en la justicia colombiana, seguramente sabremos qué pasa con Óscar Berbeo y con las otras personas que están ingresando a este nuevo capítulo nefasto de los Juegos Nacionales de 2015 en Ibagué. Eduardo, Berbeo irá hasta el último día hábil de este mes, él no se va hoy, pues, él va hasta, le van a dar gabela, pues, para pagarle todo marzo, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿usted cree que Aranda debe seleccionar una persona recomendada de Hurtado, de Carlos Edward, de sus amigos, o debe tener un poquito más de independencia, teniendo en cuenta que puede haber en el fondo aquí algún tufillo político en el modus operandi como se reveló esta noticia? Pero Juan Pablo, yo no diría que ella debe tener un poquito de independencia, debe tener toda la independencia. Me parece que ella no puede seguir cargando el lastre de Andrés Fabián Hurtado con herencias de funcionarios que no dan la talla, que no responden y que realmente le están haciendo muchísimo daño a su administración. Lo dije acá y lo ratifico. Creo que Johanna Aranda tiene la capacidad para sacar a Ibagué adelante. Creo que Johanna Aranda tiene también el carisma, mucho más que el que pueda tener Andrés Fabián Hurtado para dejar una huella en la administración pública. Pero si sigue gobernando con personajes heredados o impuestos por el señor Andrés Fabián Hurtado, quien tiene muchísimos cuestionamientos también encima, pues no va a llegar a buen puerto y desafortunadamente tendrán en algún momento que decidir si sigue siendo una ficha Andrés Fabián Hurtado, como la ven muchos, o si marca un estilo, rompe con Andrés Fabián Hurtado, declara independencia y gobierna con su propio estilo, asumiendo lo bueno, lo malo y lo feo, pero que sea ella, con sus decisiones, quien pues se le enfrente a este potro salvaje que es la administración pública. Pero yo creo que los hechos tendrán que llevarla tarde o temprano a tomar esa decisión de independizarse del señor Andrés Fabián Hurtado. Ahí veíamos en imágenes, Jorge Enrique, cuando Berbeo se arrodillaba ante Dios por el triunfo de Johanna Aranda. Llegó hasta rezar con ella, no se le despegaba. Le recomendaba que no viniera a los debates de Ecos del Conveima. Quería estar pegado todo el tiempo de ella, solamente separados por Juan Arturo Gutiérrez. Casi que a Juan Arturo también lo desplaza. Yo quisiera preguntarle, Jorge Enrique, ¿qué pensaría, por ejemplo, si Hurtado le da por decirle a Johanna Aranda, métame a Milton Restrepo en la Secretaría General? Pues eso casi ocurre, Juan Pablo, eso casi ocurre al inicio de este mandato. Y coincido con Eduardo una cosa, yo tuve el privilegio de ser asesor de Johanna cuando fue secretaria de Salud, en plena época de pandemia. Y la conocí en lo personal y es una mujer absolutamente capaz, absolutamente. Tiene el liderazgo, tiene el empoderamiento, pero mientras el exalcalde Andrés Fabián Hurtado tenga esa indebida injerencia en este gobierno, va a ser muy poco lo que ella verdaderamente va a poder hacer. Ella no tiene por qué cargar el muerto de lo que pasó con el puente de la 60, ni con ese fallido intento que quiso el exalcalde salvaguardar ahora y decir que ganaron una batalla judicial con lo de Infotic, cuando el tribunal dijo simplemente era que no era el escenario para juzgar si era legal o no ese turbio contrato, porque era totalmente turbio y amañado, en detrimento no solamente de los transportadores de Ibagué, sino de todos los ibaguereños, por todas las cargas que eso implicaba. Entonces esa serie de situaciones y amarrados que iban a dejar desde la administración, incluyendo ese tal ojo de Dios que quería meter Milton Restrepo, pues la doctora Johanna Aranda ha tenido el carácter y la argumentación para desligarse y ojalá siga manteniendo esa independencia. Cuando arrancó el gobierno de ella, dijimos acá en este mismo escenario del ping-pong político que ojalá la dejaran gobernar. Y por el bien de la ciudad y por el bien de ella misma, espero que así sea. No esa debida injerencia por parte del exalcalde y de todo su equipo que piensan que porque tuvieron un apoyo electoral en su campaña, entonces son los dueños del curubito, como es la forma como siempre lo asume Andrés Fabián Hurtado. Felicitaciones, Johanna Aranda, por tomar este tipo de decisiones en Ibagué y espero que Dios te ilumine para que el reemplazo de Berbeo sea mucho mejor que él. Finalmente, Eduardo, ¿qué opinión tiene sobre el otorgamiento de la casa por cárcel al exalcalde Luis H. Rodríguez y salga de prisión después de 7 años intramural por el desfalco de los Juegos Nacionales?
Pues mire, Juan Pablo, usted conoce mi posición sobre todas las investigaciones, como quiera que tanto en este medio como en el Olfato y hasta en el Nuevo Día, pues di bastante lora y fui insistente en este turbio episodio, pero me parece que igual, al igual que cualquier colombiano y cualquier persona debe tener garantías de un juicio justo y de que se haga justicia y de que se le juzgue. ¿Cómo es que 6 años y todavía no hay una condena ni hay absolutamente nada? Y pues eso está determinado en los códigos, de tal manera pues que me parece que es una medida legal, una medida que pues creo que inclusive se demoraron en tomar, de que se le otorgara la casa por cárcel y que desde allí pues siga defendiéndose y siga pues atendiendo el llamado de la justicia. Pero insisto, a este episodio le faltan muchos actores y actrices por comparecer ante la justicia colombiana. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amables, Jorge Enrique y Eduardo. Un abrazo, saludo a todos los oyentes del Ping Pong Político. Buen día, Juan Pablo, buen día para todos.